Hola y bienvenidos a la formación online de Codenautas. Empezamos un nuevo curso donde vamos a aprender a programar, vamos a aprender fundamentos de programación y en este caso con un lenguaje llamado JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación muy utilizado actualmente, sobre todo está orientado para crear aplicaciones web, pero también podemos crear aplicaciones de escritorio o aplicaciones móviles con él. ¿De acuerdo? Es un lenguaje muy interesante con mucha salida laboral, porque además se han desarrollado muchos frameworks como Angular, como React, como Vue, que pues, son bastante modernos y la verdad es que se utilizan mucho para hacer aplicaciones. Es un lenguaje en continuo desarrollo, es decir, tenemos que estar estudiando continuamente qué nuevas herramientas salen en torno a lo que sería este lenguaje. Y en este curso no solo vamos a utilizar JavaScript, sino también utilizaremos Node.js. Node.js no es que sea un lenguaje, es un entorno de ejecución para JavaScript. Es para poder ejecutarlo en el lado servidor de nuestra aplicación. Es para que nuestro ordenador entienda este lenguaje y lo podamos ejecutar. Node.js, para que nos hagamos una idea, también se utiliza mucho con los diferentes frameworks que acabo de comentar, con Angular, con React. Por lo tanto, es algo que si estamos trabajando o aprendiendo JavaScript, es básicamente obligatorio entender cómo funciona Node.js y pues utilizarlo en este caso. Muy bien, para que lo entendamos bien, una aplicación web, por ejemplo, que no es el objetivo de este curso como tal. El objetivo de este curso es aprender fundamentos de programación, para empezar a hacer nuestras propias aplicaciones. Pero para ponernos un poco en situación, una aplicación web tiene dos lados. Tiene un lado cliente y un lado servidor. El lado cliente es lo que nosotros estamos viendo a través de nuestro navegador. Es lo que utiliza un usuario para interactuar con la aplicación. Por lo tanto, básicamente vamos a tener una interfaz de usuario. Imaginaros pues botones, campos de entrada. Imaginaros un formulario de registro de una página web, por ejemplo, pues eso es una interfaz. Entonces, eso es el lado cliente y básicamente se va a componer de esa interfaz para que podamos insertar datos o podamos interactuar con lo que sería la aplicación. Después tenemos ese lado servidor, que es el lado que no vemos, que es el que se encarga de realizar todo ese proceso de información, es el que se encarga de ejecutar lo que nosotros necesitemos y es un lado que nosotros no vemos. Además, en ese lado tenemos lo que serían las bases de datos también, podemos almacenar la información. En este caso, Node.js estaría en ese lado servidor, ¿de acuerdo? Ese lado que nosotros no vemos o con el que no interactuamos directamente. Muy bien, pues lo primero que debemos hacer es instalar un par de cosas. Vamos a instalar Node.js, que es lo que estamos viendo en pantalla, por lo tanto tenemos que ir a nodejs.org y accedemos a la página web. Fijaros que aquí ya nos está indicando que Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript y en este caso construido bajo el motor V8 de Chrome para que se pueda ejecutar. Aquí nosotros vamos a indicar que queremos descargar, bueno, os saldrá en función del sistema operativo que tengáis. Yo estoy trabajando con Mac, por lo tanto me sale que lo puedo descargar para Mac, pero si estamos trabajando con Windows, si estamos trabajando con Linux, podemos descargarlo igualmente, no hay ningún problema. Este curso lo podemos realizar con cualquier sistema operativo. Y en este caso vamos a descargar la versión que nos recomienda para la mayoría, la LTS. Fijaros, le haremos clic y nos va a descargar el archivo y lo único que vamos a hacer es darle para que se ejecute la instalación, ¿vale? Es muy sencillo, no vamos a tener ningún problema. Fijaros que aquí nos dice el actual, pero esto es si queremos trabajar más profundamente con Node.js, que no es nuestro caso, ¿de acuerdo? Si queremos desarrollar ciertas cosas. Pero en nuestro caso, para utilizar Node.js, lo que tenemos que hacer es darle al recomendado. Entonces, le hacemos clic y vamos descargando. Muy bien, el siguiente paso es cómo vamos a escribir nuestro código, porque Node.js es el entorno donde se va a ejecutar nuestro código. Necesitamos un IDE de programación para escribir este JavaScript, este código. En nuestro caso, yo por ejemplo, en el curso voy a utilizar Sublime Text. Entonces podemos irnos a sublimetext.com, es un IDE de programación libre que podemos descargar. Si queremos utilizar otro, no hay ningún problema. Si queremos utilizar Visual Studio Code, pues también podemos utilizarlo, ¿de acuerdo?
Hay diferentes IDEs, el que más nos guste podemos utilizar, no hay ningún problema por ello. Entonces, en nuestro caso aquí, pues vemos que tenemos ya el botón directamente para descargar la última versión. Entonces, la descargamos e instalamos este IDE de programación que ahora enseguida vamos a ver. Tenemos instalado Node.js y hemos instalado también nuestro editor para empezar a programar, en este caso Sublime Text. Vamos a ejecutar Sublime Text, aquí lo tenemos, aquí para que se nos abra, y lo que necesitamos es poder empezar a escribir nuestro código. Vamos a ver cómo hacemos eso. Fijaros que aquí tenemos, si no estamos habituados a ningún IDE de programación, aquí ya directamente nosotros podemos escribir. Fijaros, pero tenemos que escribir bajo lo que sería una sintaxis, bajo con qué lenguaje vamos a escribir, ¿para qué? Pues para que me detecte ciertas palabras clave y para que sea mucho más fácil leer nuestro código. Ahora mismo estaríamos trabajando con texto plano. Entonces, fijaros que aquí abajo lo primero que tenemos es ese plain text, el cual nosotros, si hacemos clic, podemos elegir cualquier lenguaje de programación que tenemos aquí. Fijaros que JavaScript, pues lo tenemos aquí, que podríamos elegirlo, entonces podemos hacerle clic para que detecte este lenguaje de programación. Fijaros que ahora ya detectaría la sintaxis de este lenguaje y para trabajar ordenadamente vamos a crearnos una carpeta para realizar todas las actividades del curso y para que podamos acceder desde nuestro editor de programación de una manera ordenada y sencilla, ¿de acuerdo? Y podamos acceder a actividades que ya hemos hecho y demás, podamos manipular bien toda esta información. Fijaros que aquí tenemos project, añadir carpeta al proyecto. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es generarnos una carpeta. Por ejemplo, en nuestros documentos, yo voy a crear una carpeta que puede ser curso JavaScript Node.js, por ejemplo. Y aquí ya he creado esa carpeta que evidentemente está vacía. Muy bien. A continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nos vamos a ir a proyecto y nos vamos a añadir a nuestro proyecto esa carpeta que acabamos de crear. Fijaros que nos vamos a documentos y aquí tengo esa carpeta, le digo abrir y aquí a la izquierda nos va a salir un directorio donde podemos añadir todas las carpetas que queremos y donde va a salir todo o vamos a tener disponible todas las actividades que hagamos. Entonces, de una manera sencilla podemos acceder a ellas pues, para pegar un vistazo, para modificarlas o para lo que necesitemos. Entonces, esta sería la manera correcta de trabajar, una manera sencilla, fácil para movernos con un directorio donde tengamos todas las actividades ya hechas. Muy bien, perfecto, pues ya tenemos eso. Vamos a pegar un vistazo, pero bueno, Sublime Text veréis que tiene un menú muy sencillo donde nosotros tampoco tiene algunas características que podemos modificar porque es un IDE libre, pero bueno, nosotros tampoco vamos a entrar mucho en profundidad en eso, sino lo vamos a utilizar para escribir nuestro código. Aquí pues podemos evidentemente en archivo pues crear un nuevo archivo, abrir archivos, guardarlos, lo que nosotros necesitemos, ¿de acuerdo? Podemos cambiar en preferencias pues ciertos colores de la interfaz, lo que deseemos, ¿de acuerdo? Podéis después perder un poco el tiempo en investigar un poco lo que es este IDE, pero bueno, es muy sencillo de utilizar. Y para lo que lo vamos a gastar nosotros en este curso, pues lo único que vamos a hacer es escribir este código. Muy bien. Entonces, aquí fijaros que aquí se me ha abierto esta pestaña. Nosotros lo podemos cerrar. Si queremos empezar a escribir un código, que lo que vamos a hacer es el primer hola mundo y para ver cómo se ejecuta con Node.js, es crear un nuevo archivo. En este caso podemos ir a File, Nuevo Archivo, o podemos hacer doble clic aquí encima y fijaros que se nos abre un nuevo archivo para que podamos guardarlo. Siempre pues se abre sin título, evidentemente, pero nosotros, si lo queremos guardar, podemos darle a Control S, si estamos en Mac, a Command S para poder guardarlo y lo siguiente que haríamos es, nos vamos a ir a esta carpeta y lo guardaremos. En este caso, vamos a guardarlo como Hola Mundo. Vamos a guardarlo con la extensión. ¿Por qué? Pues porque fijaros que al abrir ese nuevo archivo lo tenemos como texto plano. Entonces lo guardamos ahí, fijaros, y aquí ya me detecta como lo he guardado como JavaScript, fijaros que ya me lo ha puesto él directamente. Muy bien. Fijaros que aquí tengo ese archivo con la extensión.
Entonces, fijaros que aquí ya accederíamos, nos va a salir todo el directorio de actividades que hagamos. Y en nuestro caso vamos a hacer algo muy sencillo. ¿Qué programaríamos cuando empezamos a trabajar o a estudiar un lenguaje de programación? Pues en este caso ese Hola Mundo, que va a ser escribir en consola, que ahora veremos qué es eso, ese texto Hola Mundo. Entonces, para poder escribir en consola en JavaScript, utilizamos la función console.log. Fijaros. Y como es una función, esto lo veremos más para adelante, tiene que estar lo que queremos mostrar en consola dentro de paréntesis. Y como vamos a escribir un texto, vamos a utilizar comilla simple o comilla doble. Y ponemos hola mundo. Fijaros. Y punto y coma al final. Hay que decir que este punto y coma, ahora mismo con JavaScript, no es necesario del todo, no es obligatorio. Pero bueno, como en otros lenguajes sí, pues vamos a utilizarlo, porque si no, si estudiamos muchos lenguajes y estamos trabajando, pues al final nos confundimos. Entonces, como queráis, podéis ponerlo o no, pero yo recomiendo ponerlo. Y así nos vamos acostumbrando. Entonces, fijaros que este código lo único que tiene es una función que me va a mostrar en consola, me va a imprimir en pantalla ese texto que yo ponga, y como es un texto, debo de escribirlo entre comillas, ya sea simple o doble. Muy bien, entonces ahora vamos a ejecutarlo con Node.js. ¿Qué debemos hacer? Bueno, lo primero es guardarlo. Entonces podemos ir a File, guardarlo o, como he comentado, Control S y se guarda automáticamente. Fijaros que cuando ya hago algún cambio, aquí me sale un puntito, un circulito, y eso me está indicando que no está guardado. Y cuando lo guardo, ya me sale la X para poder cerrar esta pestaña. Muy bien. Entonces, para ejecutarlo debemos hacer lo siguiente. Fijaros, nosotros debemos abrir el terminal, lo que sería la consola, en este caso que todos los sistemas operativos tienen. En Windows se llama símbolo del sistema. Aquí pues vemos que se llama bash, o que sería el terminal. Y fijaros que aquí, pues bueno, me sale ese directorio donde yo puedo acceder, pero para poder ejecutar lo que sería este archivo, este programa JavaScript, lo que debemos hacer es irnos a la carpeta donde está alojado. ¿Dónde está alojado? Pues fijaros que en mi caso, pues lo tenemos alojado en documentos. Está alojado en documentos y tenemos curso con el guión bajo, js, guión bajo, node.js. Pues tenemos que acceder a este directorio. Para ello, lo que debemos hacer es lo siguiente. Yo aquí tengo que escribir cd, que sería documents, barra, y el nombre de la carpeta, que es curso, guión bajo, js, guión bajo, node.js. De este modo, yo ya estoy dentro de esa carpeta. Muy bien. Si no sabemos dónde está exactamente, lo que podemos hacer es lo siguiente. Si yo voy a la carpeta, fijaros que la tenemos aquí, y le doy botón derecho, en este caso con Mac, ¿de acuerdo? Fijaros que hay una opción que es copia curso JS Node.js como ruta. Entonces esto me copiaría la ruta completa. Si nos vamos a Windows, pues desde arriba hay como una barra de direcciones donde me sale todo el directorio completo que lo podemos copiar y después pegar en la consola. ¿De acuerdo? Eso ya como nosotros veamos. Muy bien, pues en principio ya estamos ahí dentro. Entonces, si estamos dentro de esa carpeta donde está nuestro archivo que queremos ejecutar, lo único que tenemos que hacer es escribir node, espacio, y el nombre del archivo que queremos ejecutar en este caso, que sería holamundo.js. Y apretamos Enter. Y fijaros que ahí tenemos esa ejecución de ese console.log donde me está mostrando ese hola mundo. Fijaros que se ejecuta y se para esa ejecución. Por lo tanto, si yo quiero volver a ejecutarlo, ¿qué hago? Pues vuelvo a escribir node para que se ejecute dentro del entorno de ejecución Node.js y el nombre del archivo. Y fijaros que vuelve a ejecutar. Si ahora yo hago cualquier cambio, hola desde el curso de JavaScript, por ejemplo, lo guardo y venimos aquí y vemos ese cambio. Por lo tanto, ya hemos aprendido cómo podemos ejecutar nuestro código JavaScript a través de Node.js. No solo podemos visualizar esta información en la consola, sino también podríamos ejecutarlo generando lo que sería un servidor local
para poder verlo en lo que sería nuestro navegador. Eso lo veremos un poco más para adelante. De momento vamos a estar trabajando en la consola, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya hemos visto cómo podemos ejecutarlo. Hemos hecho nuestro primer programa, nuestro Hola Mundo, para poder empezar a trabajar ya los diferentes fundamentos de programación y empezar a hacer cosas más interesantes. Muy bien, pues bueno, objetivo cumplido de esta primera lección. Nos vemos en la siguiente, ¿de acuerdo? Si tenéis cualquier duda, podéis escribirnos y pues nada, empezamos ya muy pronto a programar.